Muy buenas noches o buenos días, buenas tardes, de donde vea la grabación, y dar la bienvenida en este momento y agradecimiento a todos los que nos están acompañando. Y tengo de nuevo el honor de tener invitados a Renata Quintana y a David Silva, que también están en el grupo de SOT 22 cooperando. Ambos ya nos han dado charlas. Hace 2 semanas, 3 semanas atrás, Renata nos habló de péndulo hebreo, que también pueden revisar en el YouTube. Y David, hace 7 meses ya, David, nos hablaste del oráculo del sonido, que también puedes revisar. Y yo quiero comentar eh, que Renata, que quiero buscar acá, no me sé todo el currículum, así que tengo que buscarlo. Puedes resumirlo. No, pero a ver. Renata Quintana, eres directora y fundadora de la Escuela y Centro Holístico Online Indivarus, eres abogada de propiedad industrial y traductora de inglés-español, eres practicante de Kundalini Yoga, aprendiz de Kanudas, discípulo de Gurudev, no sé si está bien pronunciado. Sí, no te preocupes. Es Ya, largo el nombre del ya, gurú del... Parampuya, Sri Sri 108, ahí no sé cómo se pronuncia, No te Pran preocupes, déjalo en Krishna, Gurudev nomás, que es ya, el maestro de él. Baji Maharaja. Eres terapeuta con vasta experiencia en péndulo hebreo, ya lo mencioné que nos diste una charla, así que la pueden revisar. Eres radiestesista, geometría sagrada, liberación emocional, taping, EFT, liberación de emociones atrapadas y cruz de Ang. Eres facilitadora de I Ching, tarot y registros akáshicos. Estudias Cábala desde el año 2005. Y actualmente somos compañeras, cursamos maestría de Cábala con el doctor Mario Sabán. También tienes estudios de hebreo bíblico y Torá en Dat Mikra con el rabino Daniel Chapán. Daniel Chapán, justamente. Y David, bueno, acá lo tengo anotado, pero no pusiste también, a ver, quiero aclarar que los tres nos conocimos, David y Renata nos conocimos porque fuimos compañeros en el diplomado de Cábala con el doctor Sabán. Entonces, David, eres diplomado en Cábala, eres psicólogo de la Universidad de Santiago de Chile, terapeuta transpersonal de la Escuela Argentina de Psicología Humanista, eres terapeuta en sonido de la Kathmandu Center of Healing de Nepal, tienes una maestría internacional en musicoterapia del grupo ENESCA de la Universidad Católica de Cuyo. Estás cursando máster, o no sé si lo terminaste, en máster en musicoterapia de la Universidad de La Rioja, España, y también cursando musicoterapia en la Universidad de Chile. Eres músico, intérprete en guitarra de la Academia de las Artes Nacionales de Azor, y tienes 2 publicaciones, un libro de cuencos tibetanos, donde explicas la utilización como herramienta terapéutica, y tienes otro libro que se llama Oráculo del Sonido, que fue la charla que nos diste hace 7 meses atrás, así que, bueno, espero que no me haya equivocado. Y darle las bienvenidas. Lo que nos conlleva hoy es sanando a través del sonido. Y comenzar, yo no sé quién inicia, si Renata o David, y que nos expliquen qué es la sonoterapia, eh, qué tipos de instrumentos, para qué sirve, no sé. El Zoom es de ustedes no sé quién comienza. Yo creo que le voy a ceder, Dejamos las preguntas para el final. sí, le voy a ceder la palabra a David, ¿ya? Que él es el experto en sonoterapia. Te faltó en el currículum, eso sí, colocar que él también es terapeuta de péndulo hebreo, formado en la escuela de Indivarus. Así es ¿Viste? que, Falta, es que eso no estaba, no me lo envió, no me lo envió. pero el experto en sonoterapia es él, así que David, por favor, adelante. Gracias, bueno, muchas gracias
por la invitación, por estas oportunidades de poder hablar de estas cosas que tanto nos gustan, ¿cierto? La terapia, la salud, la música, los sonidos. Saludo ahí a Jackie que la veía, a Mixa, a todas las personas que nos están viendo y que nos van a ver. Y bueno, sí, estoy muy contento. Hace 2 semanas defendí la tesis del magíster de musicoterapia, así que ahí ya le podemos sacar el candidato. Ya podemos decir, así que estoy contento, igual, pues esos logros son bonitos. Y para partir hablando de lo, quizás podríamos darle una estructura de explicar un poco en qué consiste la sonoterapia y después hablar en términos generales también o un poco más profundo del Diplomado Internacional de Sonoterapia con un enfoque clínico que vamos a dar el próximo año 2023. Tiene un nombre bien grande y todo, pero es como para tratar de abordar como la especificidad también que nosotros quisimos darle al diplomado, que en el fondo es importante desde nuestra visión que tenga ese énfasis o ese foco en lo clínico y lo vamos a ir explicando, ¿ya? Entonces, para partir quizás, todas las dudas, todas las preguntas, la pueden ir haciendo al chat quizás, si es que va surgiendo y después podemos ir resolviéndola. Sí, Eh, sí. Y- esta, o o al al final final, sí, David, bueno, pueden levantar la manito y pueden hacer la pregunta directamente. eso, o Y podemos, felicitaciones por tu... gracias. Muchas gracias. Y justamente, bueno, para partir explicando a grandes rasgos lo de la sonoterapia, voy a presentar justamente mi trabajo de investigación que fue desde la musicoterapia, el entendimiento o cómo se podría entender el concepto de salud integral desde la musicoterapia, desde la sonoterapia. Y aquí se habla también como en términos generales y también específico sobre la sonoterapia desde una mirada de la musicoterapia, que igual son como terminologías similares, pero que tienen distintas formas de abordarse. ¿Ya? Y aquí lo vamos a ir explicando. Entonces, quizás podríamos hacer toda esta parte como esta revisión general de la sonoterapia, ahí abrir un espacio de preguntas y después pasar a lo del diplomado en general. No sé si le tinca a mis compañeras cabalistas. Yo, Em, yo lo encuentro perfecto, Sí, está porque bien. No, aprendices de cábala. aprendices de Ya. Mekubalim, como decía la profesora. Bueno, entonces aquí, bueno, aquí me conocen algunas personas, yo soy David Silva, como decían aquí, este trabajo que fue el proyecto, la tesis que presenté donde explicaba un poco, se hablaba de la sonoterapia desde la musicoterapia, entonces por eso tiene que ver todo esa visión o ese entendimiento de estas dos disciplinas, que no es lo mismo. La musicoterapia y la sonoterapia son disciplinas distintas. Yo de repente se podría explicar o entender como lo que es la orfebrería y la joyería, como no sin menospreciar ni vanagloriar ninguna de las dos, sino que tienen especificidades distintas. La musicoterapia, por ejemplo, una disciplina que se estudia sí o sí a nivel universitario. Uno necesita tener un título o se estudia como postítulo o como magíster, no así la sonoterapia, que la sonoterapia lo ofrecen principalmente centros privados o uno puede ir a Nepal, a la India e ir a estudiar con un maestro como más como más lo cualitativo o algo tiene una lógica y son paradigmas un poco diferentes aunque los dos utilizan lo sonoro musical como un vehículo para llevar a la sanación. Pero una tiene más, la musicoterapia tiene que ver más con una lógica mucho más como desde lo científico y todo cómo se puede respaldar el trabajo terapéutico con el sonido, con la música, en términos más científicos, entre comillas, generando un diagnóstico, haciendo evaluaciones para ver si es que el proceso terapéutico va avanzando, si es que no va avanzando, poder cambiar ciertas variables, qué es lo que ocurre a nivel del cerebro, qué es lo que ocurre a nivel como físico, psicológico, etcétera. Entonces, no es solo desde un punto de vista energético, como de repente principalmente se ve la sonoterapia, que la sonoterapia trabaja más desde una lógica energética, desde un diagnóstico más desde los chakras, etcétera. Eh, pero
lo que también sabemos es que lo que habitualmente las personas entienden por musicoterapia es un tipo con un cuenco. Como que alguien ve a alguien con un cuenco o con una guitarra en un hospital. Ah, este tipo hace musicoterapia o hace, no sé, como alguien te ve con un cuenco y te dicen es musicoterapeuta. Y no necesariamente. Y eso es como lo que más le hace ruido un poco a todas las asociaciones de musicoterapia, que la musicoterapia no es ir a tocar un cuenco, que no es ir a tocar guitarra o hacer un concierto en la sala de espera, porque tiene que ver más con una lógica de proceso. O sea, la música de por sí tiene un componente, no sé, pues uno puede escuchar una música que le gusta y se siente bien, pero eso no es musicoterapia, porque la musicoterapia tiene que ver con un proceso, tiene que ver con un diagnóstico, tiene que ver con objetivos claros donde se define lo que uno está esperando realizar, etcétera. Entonces, como existe eso de que aquí en Chile sobre todo, y en verdad en muchas partes no está bien definido qué es la musicoterapia, la sonoterapia, por eso yo que un poco estoy con un pie en los dos lados, traté de darle un entendimiento a esto, como bueno, qué es lo que es la sonoterapia, cómo se entiende, y llevándolo un poco a un punto más profundo. Entonces, bueno, ahí tenía esto de la tesis, entonces por eso tiene como los objetivos, todo, como quiere identificar los aspectos teóricos, y yo voy a pasarme rápidamente, aquí está también el marco teórico, voy a ir directamente a estos puntos de la musicoterapia y la sonoterapia, para explicarlo. Aquí está lo de la salud integral, los principios fundamentales de la sonoterapia. Entonces, cuando nosotros hablamos de sonoterapia, tenemos que entender la sonoterapia como una disciplina que trabaja desde los recursos principalmente sonoros, ¿ya? No siempre abordándolo desde lo sonoro musical, porque lo sonoro musical tiene que ver con una lógica musical, en el sentido de que hay una estructura musical, una estructura melódica, una estructura donde hay una intervención y una lógica donde yo deseo hacer, por ejemplo, una cierta armonía en una escala específica, con ritmo específico, como la música. O sea, si a mí me dicen, David, ¿me puedes acompañar con la guitarra en esta canción? Bueno, ¿y en qué tonalidad está? Está en do mayor. Ah, ya. Entonces yo sé que puedo hacer un do, un re menor, un mi. Hay una estructura, hay una lógica musical. Eso, la sonoterapia, en la teoría, no lo tendría, porque la sonoterapia tiene que ver más con los estímulos sonoros, con la atmósfera sonora. Es como, por ejemplo, el sonido como un baño sonoro, por ejemplo, o un baño de bosque, por ejemplo. Cuando uno va a un bosque y escucha los pajaritos o escucha un río, eso no necesariamente es musical, porque no tiene una lógica, no están los pajaritos afinados todos en re mayor, o como no sé, vamos a escuchar la canción de Bach en fa menor, no, eso es música, eso es como teoría musical. Los pájaros no tienen idea de la teoría musical. La lluvia cuando cae y hace un sonido, no tiene idea de la teoría musical, cae y suena hermoso nomás y nos relaja. Eh, un río, una cascada, cuando cae eso nos genera un bienestar, lo escuchamos, nos armoniza, pero da lo mismo si es que está en re, en do, en fa, en mi, no tiene esa lógica teórica musical, ¿ya? Y en base a esos principios es donde, a esos estímulos sonoros, es donde principalmente se trabaja desde la sonoterapia, por eso se aborda el sonido, más allá de la música. Entonces, la sonoterapia que trabaja con los sonidos de los cuencos, por ejemplo, los sonidos de las flautas, los sonidos de los tambores, eh, tiene a la base un supuesto energético. ¿Ya? La sonoterapia se entiende como una terapia complementaria, como una terapia energética, como una terapia vibracional, ¿cierto? Y todas estas definiciones o subdefiniciones a la base tienen este supuesto energético, que es principalmente entender al ser humano que no somos solamente carne y hueso, mente y emoción, sino que también hay algo energético, espiritual. ¿Ya? Y estas terapias trabajan entendiendo que hay un supuesto energético, o sea, que tenemos un campo energético, llamémoslo aura, como lo queramos llamar, desde la visión que lo queramos entender, pero hay algo que influye más allá de lo que nosotros podamos ver o concreta o empíricamente. Y este supuesto energético, la sonoterapia y por lo general todas las terapias complementarias lo tienen y lo comparten. Entonces, ahí es donde hay una primera diferencia, por ejemplo, con la musicoterapia.
La musicoterapia no necesariamente entiende este supuesto energético. Teóricamente sí, se puede entender, cabe la posibilidad, pero en términos de diagnóstico y evaluación, a las pailas el supuesto energético. O sea, anda a hablarle de chakra a un musicoterapeuta, te va a mirar raro. Es como que a un doctor le vaya a hablar dependiendo del doctor, guardando todo eso, porque hay doctores que efectivamente también, pero por lo general, un doctor dice, sí, lo encuentro interesante esto, pero en verdad esto es algo hormonal, o esto es algo, no sé, emocional. Pero ¿qué pasa con lo energético o la Renata? Bueno, que lo hemos visto con lo del péndulo y la irradiación, eso no, desde la musicoterapia. Algunos es no hacia seca o algunos como que permiten la posibilidad, depende también del musicoterapeuta, etcétera, ¿ya? Pero la sonoterapia trabaja con este principio energético, este supuesto energético. Eh, También la sonoterapia trabaja y a la base está este principio de resonancia. ¿Qué quiere decir esto? Que como existe un supuesto energético, un aura, hay una vibración, hay un movimiento intrínseco, ¿cierto? Todo en el universo vibra, las células vibran, los átomos vibran, todo este movimiento, nosotros internamente podríamos, a través de los instrumentos, a través de los sonidos, como un principio universal, poder entrar gracias a la estimulación sonora en resonancia, afinarnos en el fondo gracias al estímulo y el impacto de los instrumentos, afinarnos en una vibración de bienestar y de salud. Es en el fondo el principio de resonancia, que yo tengo un estímulo sonoro de los cuencos, de cuarzo, de la campana, de un mantra, y este va a empezar a hacer vibrar mi cuerpo internamente o energéticamente, y voy a empezar a entrar en un estado de movimiento de vibración tal que voy a tender a la salud, a una homeostasis, a un equilibrio, ¿ya? Se desprende de esto, en el fondo también, que el desequilibrio es lo que generaría la enfermedad, como un desequilibrio a nivel energético puede llevar a un desequilibrio mental, un desequilibrio emocional y finalmente llevar a un desequilibrio físico, que ahí después la Renata nos va a contar mucho más porque ella va a estar a cargo específicamente de ese módulo en el diplomado. Existe también otro de los fundamentos que sustenta, que sostiene la sonoterapia, son todos estos principios de la simática, que la simática es la ciencia o el estudio de el efecto que produce el sonido en la materia o en el efecto que produce el sonido en en algún otro cuerpo. Y aquí se puede ver los típicos experimentos que uno encuentra en YouTube, que ponen una placa de metal, ¿cierto? Con arenilla y le hacen vibrar una vara de violín y la arena empieza a acomodarse de una forma no azarosa, de una forma no anárquica, de una forma no disruptiva, sino que empieza a hacer patrones geométricos. Entonces, desde esa lógica, y ahora que hay más tecnología, se ponen distintos tipos de parlantes con otras frecuencias, se puede fotografiar mucho mejor y cada vez que el sonido impacta sobre el agua o sobre o la materia, la arena, genera patrones armónicos, patrones y es súper interesante porque son patrones que muchas veces se correlacionan con figuras o con geometrías que ya existen en la naturaleza. Por ejemplo, hay imágenes que muestran cómo esa arenilla en esa tabla, al hacerla vibrar en una frecuencia específica, genera, por ejemplo, las mismas manchas que tienen los jaguares en la piel o ciertas tortugas en la guatita, como que son así figuras como bien específicas. Entonces, en la cimática en el fondo vendría a demostrar que, claro, que el sonido genera un impacto y no es solamente un impacto azaroso, sino que tiene una información, tiene una carga de información importante por la cual se sustenta el principio anterior de resonancia, en el cual el sonido nos ayudaría a entrar en un estado de vibración, de armonía, rearmonizarnos, ¿ya? Y el último principio, que tiene que ver con este principio de la intención, Jonathan Goldman, que es un terapeuta muy reconocido dentro de lo más conocido, y no solo él, hay otros que también han dicho este mismo principio, él plantea que si tenemos el sonido o la vibración más una intención, eso podría generar una sanación, la sanación. Entonces, esto de la intención, que Masaru Emoto también lo hablaba, ¿cierto? Con todos sus experimentos, también en el agua,
también con palabras, no solo en agua, también en arroz, ¿cierto? Pero uno de los experimentos interesantes que hacía este doctor Masaru Emoto era poner una botella de agua, ¿cierto? Para los que no lo conocen, él congelaba el agua y veía las figuras geométricas que dejaba después como la molécula y cómo se congelaba este hexágono, que cuando el agua estaba con música o con palabras bellas o armónicas, también generaba un patrón armónico, pero no solamente con las palabras y con la música, sino que el último experimento de toda su investigación lo hacía a través de los pensamientos y de la intención. Entonces, en su documental ponían una botella de agua, ponían a gente alrededor y le decían que le proyectaran palabras de bellas, de armonía, de bienestar al agua, como casi como un rezo, e incluso esa agua quedaba armonizada con un patrón armónico. Entonces, de alguna manera, eso es lo que uno puede ver también en las cadenas de oración, ¿cierto? En la iglesia, o cuando hay mucha gente como con una intención y puede generar algo también en la materia. Entonces, a muy grandes rasgos, estos serían los principios que sustentan la sonoterapia y cómo los instrumentos, la vibración y los sonidos de estos instrumentos, que se denominan también instrumentos de alta vibración, podrían generar un impacto en nosotros y llevarnos al bienestar, ¿ya? Esto es netamente desde la sonoterapia. Ahora, en términos de esto que yo les decía, musicoterapia y sonoterapia, el desarrollo, la musicoterapia tiene un énfasis bien importante en el desarrollo de las potencialidades, por ejemplo. La sonoterapia, teóricamente, principalmente se enfoca en el reequilibrio energético. Como los supuestos anteriores, ¿cierto? Yo me desequilibré energéticamente, entonces el sonido me va a ayudar a volver a entrar en un estado de vibración de salud. Entonces, el foco desde la sonoterapia, en términos teóricos, estaría en el reequilibrio energético, ya reequilibrar los centros energéticos, más allá de desarrollar las potencialidades como lo hace específica o de una forma más explícita la musicoterapia. Los niveles de atención, está la prevención, la atención en sí y también la rehabilitación, y eso existe para las dos disciplinas. La musicoterapia y la sonoterapia también trabaja muy fuertemente en términos de prevención, ¿cierto? Como es una terapia complementaria, las terapias complementarias por lo general tratan de llevarte a un cambio de paradigma, a un cambio de vida. O sea, tú tienes que ojalá mejorar tu alimentación, mejorar tus hábitos de sueño, ver qué es lo que pasa con tus dinámicas y tus vínculos, ¿cierto? Ir reevaluando todo eso y eso de alguna manera te va ayudando para llevar a la salud. En la musicoterapia, por ejemplo, hay un vínculo, importancia en el vínculo terapéutico y en el proceso terapéutico. Y eso es lo que de repente, en algunas ocasiones, teóricamente, en la sonoterapia no se da tanto énfasis a eso. O sea, en los libros que uno lee de sonoterapia, como que apareciese solamente la técnica ahí en el libro. Como bueno, que la persona esté sentada o acostada cómodamente y empieza a tocar tal cuenco o aplica tales notas para llegar al reequilibrio. Esa es la teoría. Sin embargo, y bueno, la tesis, toda mi investigación se fue dirigiendo a que en verdad en la práctica, la sonoterapia evidentemente también existe una relación y un énfasis en cuanto a lo vincular. O sea, la persona cuando va a sonoterapia, a una sesión, no llega así en mute, sin hablar, se acuesta en silencio en la camilla y se pone a tocar los cuencos al terapeuta y después se acaba la sesión, todo es mute, bueno, vuelva la otra semana. No, o sea, hay una recepción, cómo estuvo la semana, en qué te puedo ayudar, quieres un vaso de agua, cómo te has sentido, mira, ahora vamos a hacer los cuencos. Aplicamos los cuencos a todo eso. Después, bueno, ¿cómo te fue en la sesión? ¿Cómo estuviste? ¿Tuviste alguna imagen? ¿Te pasó algo? Sí, David, mira, me pasó esto, me acordé de tal cosa, o en verdad me dio miedo en un momento. Mira, y esto tendrá que ver en el fondo, hay una reelaboración de la experiencia sonoro-musical que se da. Entonces, no es tan pasivo el rol del terapeuta o no todo está en manos como veíamos antes, de los principios de resonancia, ¿cierto? De la simática, sino que también hay un énfasis muy importante en el terapeuta.
cómo en conjunto se va reelaborando la experiencia sonoro-musical, cómo le impacta esto en la vida o qué tareas o ejercicios se pueden dejar a la persona, al consultante, para que en la semana vaya poniendo atención, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a ver en la práctica cómo se da la disciplina de la sonoterapia, es muy similar en algunos aspectos a la musicoterapia en cuanto a procesos, en cuanto a que no es solo el sonido que mágicamente o tú por sí espontáneamente te vas a sanar. En algunas ocasiones sí. Hay casos de personas que han tenido cáncer y clínicamente se ha demostrado o no hay como no hay forma de demostrarlo de otra manera de la curación que tiene espontáneamente. Y no solo con la sonoterapia, con algunas otras terapias. Pero en el grueso, esos son casos excepcionales, pero en el grueso de las sesiones siempre es algo que se trabaja en cuanto a proceso. ¿Cómo podríamos esto que está ocurriendo aquí llevarlo a tu día a día? Y la próxima sesión viene, mire, ¿cómo estuvo la semana? Cuéntame un poco esto que hablamos. Eh, ¿Sentiste algún cambio? ¿Sentiste algo distinto? Porque acuérdate que quizás yo te dije que pusieras atención en las sensaciones, en si tuviste más sueños o pesadillas, y ahí la persona dice, no, sabes que no sentí nada, nada diferente, pero estuve con mucha más sed, por ejemplo. O no sentí nada, pero tuve más sueños. Ah, qué interesante. Entonces, eso se empieza a abordar. ¿Y qué habrás soñado? ¿Y qué soñaste? ¿Y eso qué tendrá que ver con lo que hablamos la semana pasada? Entonces, se da en términos de proceso, o al menos así es como lo hemos ido viendo, y esa es la visión o el enfoque que deseamos darle también en este diplomado, que no es solo el sonido espontáneamente, sino que hay un trabajo de voluntarioso por parte del terapeuta y por parte de la persona que está consultando la terapia, de generar cambios en su vida a través de esta herramienta que es la sonoterapia, que es la exponerte a través de los sonidos, ¿ya? Y finalmente, bueno, existe diagnóstico y evaluación también. En musicoterapia eso es muy riguroso, son muy cargantes y catentes con eso. Bueno, pero ¿cómo hiciste el diagnóstico? Porque hay que diagnosticar, porque después tenemos que evaluar. Y cómo estás evaluando esto que diagnosticaste y el proceso, pero y cómo va a ver si es que lo que estás haciendo tiene un impacto real, porque como la musicoterapia tiene que tener algo como objetivo, demostrable, como está más asociado a lógica más científica, necesitamos siempre un contraste, etcétera. La sonoterapia eso lo tiene, pero en términos más cualitativos. Esto que yo le decía, e incluso hay terapeutas, sonoterapeutas que utilizan fichas tipo Likert, como, bueno, ¿cómo se sintió del 1 al 10 o del 1 al 5? Peor, un poco mejor, normal, bien o muy bien. Ah, ya, muy bien, ya. En tal cosa, no muy bien, ya. Aquí ya, mucho peor. O sea, hay también una forma de diagnóstico. Em, entonces, principalmente, la lógica o la sonoterapia, como nosotros deseamos trabajarla o como las hemos ido viendo en términos teóricos y cómo se trabaja en la clínica, en la práctica clínica, tiene que ver con esa lógica más de proceso. Y aquí esta última diapositiva que quiero pasar antes de ir a las preguntas o a los comentarios, es que la sonoterapia se podría entender desde una visión musicoterapéutica, o desde la musicoterapia, o en términos más concretos, en cuanto a las dinámicas que se da entre el terapeuta, la música y el cliente, que aquí principalmente la sonoterapia teóricamente se entiende como el sonido como una energía universal. O sea, en el universo todo está vibrando, todo podríamos decir que tiene un sonido, ¿cierto? Los planetas giran, vibran, las células, los átomos, ¿cierto? Y así también nosotros. Entonces, hay una lógica hay una dinámica en el fondo que el sonido nos conectaría con esta fuente primaria, universal. También se podría entender la experiencia que nos genera cómo nos relacionamos con la música o con el sonido en cuanto a la experiencia subjetiva. Porque, por ejemplo, si escuchamos aquí, si yo pusiera a reproducir aquí a Juan Gabriel, una canción, no sé, a todos nos pasaría algo
específico y subjetivo en relación a la canción. No sé, querida. Todos vamos a tener o yo me acordé de mi mamá cuando él la cantaba, o yo me acordé de mi abuelita, o me acordé de los domingos cuando la ponían. Tenemos una experiencia subjetiva con los estímulos y con la música. Y eso también se podría entender de cómo trabaja la música o el sonido en términos más como clínicos, de lo que nos genera, de cómo nos impacta. Y eso obviamente es importante de tomar en cuenta porque esta canción o qué hace que este sonido me recuerda a mi abuelita, o me recuerda a mi expareja, o me recuerda a mi hijo. ¿Cuál es la connotación anímica, emocional que está generando este estímulo? Y ahí es una ventana para empezar a trabajar también. O como una experiencia transpersonal, donde la música nos conecta con áreas que van más allá de nosotros, ¿cierto? Como en Cábala hay una relación con esto en el Netzach, como en Jochma, como que yo me acuerdo, siempre hablábamos de eso, como hay una conexión directa, como con todo lo simbólico y como todo eso simbólico, artístico, ¿cierto? Abstracto, nos conecta con la Jochma, que es como el conocimiento ya más no tan lógico racional. Entonces, al conectar con estas áreas o dimensiones artísticas abstractas, por un lado también, y por siguiendo la misma lógica de la cábala aquí, perdón que me le meta un poco el cábala, pero aquí hay gente que habla, hay una conexión muy directa con la jojma a través del arte. Y el sonido en el fondo nos conectaría justamente con esas esferas de conocimiento profundo, ¿ya? En las áreas prácticas, ¿cierto? Cómo finalmente se trabaja o se practica la sonoterapia, tiene que ver en la teoría, como decía al inicio, en cuanto a las prácticas curativas, al sonido como un fin en sí mismo, que el sonido es lo que me sana, el sonido me hace entrar en una frecuencia de vibración tal que llevo a una armonía, ¿cierto? Natural. Eso es la teoría, y si bien eso se entiende y se comparte, nosotros también le damos o le vamos a dar un foco muy fuerte a esta visión de cómo es el área práctica, cómo en la práctica clínica se trabaja con la sonoterapia, en relación a las prácticas psicoterapéuticas, en el fondo, cómo esta experiencia sonora te genera algo específico, particular a ti, cómo esto te moviliza y cómo este movilizarte podemos empezar a generar cambios, cambios para poder trabajar algo que tú deseas modificar en tu vida, cambios para quizás poder mantener aspectos que te gustan de tu vida, o ver quizás este sonido, esta experiencia, esta conexión te pueda ayudar para ir a profundizar dentro de tu proceso de autoconocimiento que estás viviendo, o por ejemplo, trabajar aspectos en personas que están, yo he trabajado harto con personas que están con cáncer, por ejemplo, y se trabaja por un lado lo vibracional y todo este movimiento energético, ¿cierto? Que te ayuda a movilizar internamente, pero también qué es lo que te va ocurriendo a nivel psicológico, psíquico, con toda esta experiencia en el fondo, cómo vamos elaborando y reelaborando lo que te va sucediendo a través de esta conexión con esto abstracto que es el sonido, ¿ya? La sonoterapia también un poco como lo decía al inicio, se puede entender como una experiencia premusical, que lo premusical tiene que ver con entenderlo como algo previo a la lógica musical, esto que yo le decía, por ejemplo, la lluvia o los pajaritos cuando cantan, acá yo vivo en Ñuñoa, está lleno de loro, está plagado de loro. Y uno pasa y claro, ahí uno escucha a los loros, hacen como una música, pero no están todos afinaditos en un coro, o sea, ellos hacen nomás. Eso es pro musical, porque no hay un líder de la orquesta que le esté diciendo ya, ahora vamos a hacer todo un do mayor, o vamos a hacer todo un om. No, lo hacen nomás, espontáneamente. Eso es pre-musical. Se puede trabajar, sí, desde la sonoterapia en un nivel musical, si es que, por ejemplo, incluimos instrumentos que sí tengan una estructura musical. Por ejemplo, yo tengo acá un thumb drum, donde este tiene es una escala específica. No sé si se alcanza a escuchar, pero por lo general estos tienen una escala específica. Al tener una escala musical específica, a mí me obliga también a cantar o a entonar en esta misma afinación. Entonces ahí ya entro en una lógica musical, porque ya tengo que acoplar mi voz al canto a que sonemos armónicos, los dos. O sea, tengo que hacer un esfuerzo más musical.
o a un nivel extra musical, donde la música queda como relegada a un segundo plano y la uso como una base de fondo para una meditación guiada, por ejemplo. Y ahí sería una experiencia extra musical. Y bueno, finalmente, como también desde la musicoterapia receptiva, y que ahí no voy a entrar mucho, que tiene que ver con toda la experiencia sonora eh, que te permiten conectar con esta experiencia como subjetiva. En el fondo, cómo te va generando la música un impacto, etcétera. Eh, Eso a muy grandes rasgos, desde la musicoterapia, la sonoterapia y cómo se entiende esta terapia de la sonoterapia y cómo nosotros deseamos darle en el fondo este enfoque más clínico, más como proceso en el diplomado que después de las preguntas vamos a comentar con la Renata. Gracias, David. No sé si hay algo más que comentar. Bueno, yo te hago la pregunta, ¿todos pueden estudiar o tienes que tener algún tipo de profesión para poder hacer este curso? Sí. Para este diplomado y para cualquier diplomado, en verdad, como no es un posgrado, no se necesitan necesariamente estudios como universitarios. Lo que sí nosotros recomendamos es que sea gente que esté ligada a a las terapias. No necesariamente, o sea, si es gente que está ligada al área de la salud, psicólogo, médico, nutricionista y que quieran indagar en esto, genial, porque a poder ver esta lógica terapéutica desde el sonido, pero no necesariamente, hay gente también que no necesariamente son profesionales de la salud, pero sí son terapeutas y llevan muchos años ejerciendo también, haciendo terapia. Entonces esto también, en el fondo yo creo que cualquier persona que desee aprender o adentrarse dentro de la sonoterapia con este enfoque que es como un enfoque un poco más clínico, le llamamos nosotros como proceso. Entonces no, en ese sentido no hay como un prerequisito. Hay, por ejemplo, ahora han estado preguntando al diplomado a profesores de música que como están ligados, ¿cierto?, a la música, les gustaría entender esta visión más terapéutica, músico en sí, hartos terapeutas. Entonces, no hay un prerequisito Mira, para el acá diplomado. llegó una consulta, dice, hola, buenas noches. ¿Existen contraindicaciones en la sonoterapia como personas adictas a psicofármacos o drogas o embarazadas o algo por el estilo? Claro, eso María del Mar Moraga. sí, como cualquier terapia, existen contraindicaciones. Sobre todo, por ejemplo, bueno, no hay estudios como científicos que hablen de la contraindicación que existe, por ejemplo, en embarazada, pero siempre se habla como con la precaución porque hay sonidos o vibraciones que son muy potentes, son muy fuertes. Los cuencos de tibetanos, por ejemplo, generan una vibración, un movimiento muy fuerte. Entonces, eso puede generar algún malestar o ser nocivo para embarazada, sobre todo en los primeros y en los últimos, en el último trimestre. Eh, Personas que eh, tengan algún principio o indicios de algún trastorno psicológico grave, tampoco es recomendable que vayan a sesiones de sonoterapia. Porque ¿Y los claro, si es que epilépticos? ahí todo eso se va evaluando. En musicoterapia se trabaja mucho con eso, se trabaja como está más asociado a al área médica, se trabaja con casi todo tipo de temáticas. En la sonoterapia, como no está tan trabajado, abordado, como se tiene, yo personalmente trato de dar esas precauciones. Personas que tienen, por ejemplo, marcapaso, también, porque hay experiencias que te pueden generar como mucho impacto emocional, te puede empezar a generar algo emocionalmente y hay que tener ahí las precauciones. O saber cómo utilizar bien los sonidos y cómo encauzarlos, etcétera, porque por ejemplo, los cuencos tibetanos vibran, los cuencos de cuarzo, por ejemplo, suenan un montón, un montón, un montón. Y yo he escuchado gente que los toca muy, mucho rato y muy fuerte, y eso muchas veces genera a una persona con salud, entre comillas, como con buena salud, mareo, dolor de cabeza. Entonces,
también muchas veces se explica eso, no es que es como la crisis curativa que te da, como estás como en una purga. Y no necesariamente, quizás efectivamente como el estímulo sonoro fue demasiado fuerte y te hizo mal. Entonces también hay que tener esas precauciones. En personas que tienen, por ejemplo, como le decía, trastornos de la personalidad, no se puede tocar los cuencos de cuarzo, por ejemplo, porque te fundes. Si es que una persona, por ejemplo, no tiene bien claro el juicio de realidad, si yo estoy en una experiencia sonora, o por ejemplo una persona que tenga principios de, no sé, esquizofrenia, no puede ir a una experiencia con psicodélicos, por ejemplo. O sea, es obvio que eso no puede ser. Ya, la sonoterapia es similar en ese sentido, porque te genera como una conexión profunda donde la gente de repente se va fundiendo en los sonidos, pierde como el límite y siente que está como en un mar de... ¿Qué pasa si es que eso, una persona, el juicio de realidad o la identidad está como difusa? Una Eso puede alteración ser de más dañino, conciencia. puede ser muy dañino para la persona. Entonces, todas esas precauciones justamente en el diplomado, nosotros vamos a dar en el segundo módulo, va a hablar una colega psicóloga de todos esos aspectos importantes y diagnósticos diferenciales desde cómo se puede abordar la sonoterapia, como desde algo más concreto desde lo psicológico, por ejemplo, hacer diagnósticos diferenciales en las terapias complementarias muchas veces llegan personas que dicen que no, que hablan con ángeles o que reciben mensajes. ¿Cómo diferenciar si es que, o no sé, pues como hay algo psicótico o si es que efectivamente se están recibiendo mensajes de los ángeles o no? Porque Hay puede darse el canalizaciones o caso, no. ¿cierto? Mm. Puede darse. Entonces, eso va a haber un ramo específico dentro del diplomado donde vamos a darle como un poco esa visión. Pero sí hay contraindicaciones, como decía aquí la colega. Bueno, no sé si Bueno, es colega, pero la persona vamos que a estaba preguntando. dejar hasta aquí las preguntas para dar el pase a Renata, porque había llegado otra, decía si es beneficiosa la sonoterapia para los niños con TEA. Jimena, sí. Puede ser beneficiosa. La otra vez me preguntaron lo mismo. Desde mi visión como musicoterapeuta y como sonoterapeuta, puede ser beneficioso siempre y cuando los sepamos utilizar como una herramienta para vincularnos. Como lo mismo, como el sonido por sí solo no necesariamente va a ayudar a un niño con TEA, pero si utilizamos ese sonido para generar instancias de conexión, de comunicación no verbal, algo más grupal o algo como en esas lógicas, utilizándolo como una herramienta, perfectamente puede ser. Pero no necesariamente un niño con TEA va a estar acostado 20, 30 minutos recibiendo los estímulos sonoros y capaz que eso no le sirva de nada. Capaz que sí, pero desde nuestra visión y desde lo que también plantea un poco la musicoterapia, es lo vincular lo que ayuda a los niños con TEA. Es la relación, es como el saber que el contacto finalmente es como lo vincular y cómo la música o lo sonoro musical puede ayudarnos para esa instancia vincular, más allá del sonido por sí solo. Entonces, depende de cómo se utilice la sonoterapia, podría ayudar mucho como a niños con TEA. Gracias, David. Bueno, Renata, Bueno, lo mío no es muy largo, que David en realidad ahondó bastante en el tema. Claro que obviamente yo no tengo... Ah, vas a poner Ah, la presentación ah, del diplomado. ¿se ve? Súper. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, bueno, yo voy a estar a cargo del módulo de anatomía energética, ¿ya? Lo vamos a abordar desde el punto de vista hinduista, es decir, vamos a estudiar los chakras en profundidad. Vamos a estudiar también los nadis, los canales centrales, ¿no es cierto? También en profundidad y vamos a entrar también en toda la interconexión que hay entre los chakras, los nadis y los cuerpos sutiles, ¿ya? Eso vamos a ver distintos enfoques porque no hay solamente una, una estructura de cuerpos sutiles dentro de lo que es el hinduismo, hay varias. Por ejemplo, suele utilizarse o la de 4 o la de 7 cuerpos sutiles. La de 7, por ejemplo, fue dada por Buda.
la anterior, la de 4 es como la tradicional, digamos, de origen en Nepal. Entonces todo eso lo vamos a ir estudiando a modo de que también todas las personas que tomen el diplomado tengan esta comprensión de cómo interactúan las energías, porque así como podemos hablar, ¿no es cierto?, de la parte abstracta de la Jojma, eso también lo podemos extrapolar a lo que son los chakras, y dentro de eso también vamos a... Bueno, mi idea es poder entregarles herramientas de radiestesia a todos los participantes de este diplomado, para que puedan construir, voy a enseñar a construir gráficos de radiestesia, a utilizar péndulos, no hebreos, los otros, ¿ya? Para que puedan hacer sus propias tablas de medición, ¿ya? Entonces, claro, va ahí, hay mucho que abordar en ese aspecto, que uno dice los chakras, son 7 chakras, bueno, no es tan así la cosa, ¿ya? Porque en realidad tenemos alrededor de 88.000 chakras, de los cuales muchos son, podríamos decir, chakras terciarios, en el sentido que son poco relevantes por su pequeña dimensión. Después los chakras secundarios, que son muchos más, que no son solamente los de las manos, como creen algunos, hay eh, como 3.000 chakras secundarios. Todos estos chakras están interconectados por los nadis, porque no solamente estos 3 nadis centrales que uno suele conocer como Sushumna, Ida y Pingala, sino que es un entramado energético, ¿ya? Y de ahí, toda esta conexión física, digamos, estos vórtices energéticos, se van comunicando con los cuerpos sutiles, y obviamente mientras más externo el cuerpo sutil, mucho más, por eso que no me quiero meter en la cábala, pero la verdad es que sí se podría hacer un paralelo perfecto entre lo que es el árbol de la vida cabalista y los chakras, o la estructura o viéndolo desde el punto de vista de la estructura del alma desde la cábala, ¿no? Pero vamos a utilizar este sistema porque, bueno, es un sistema que, entre comillas, la gente conoce un poco más, eh, y se puede abordar de manera más directa esta interrelación. De hecho, dentro de lo que es toda la teoría de los chakras, también se habla ahí de cómo las vibraciones afectan a todo este sistema, ¿ya? Porque en el fondo son interconexiones. ¿Por qué el chakra se traduce como rueda o vórtice, ¿no? Porque es una fuerza centrípeta. Absorbe la energía que viene de los nadis, del prana que se toma a través del chakra coronal, eh, y esa energía es distribuida en el cuerpo. Y obviamente es afectada por las vibraciones. Los colores son vibraciones, por eso que dentro de cada uno dice, el chakra 1 es rojo. Sí, es rojo, pero no es tan rojo. O sea, en su interior tiene muchos colores, pero el color predominante, por ejemplo, es el rojo. Y esa es su energía primordial, representada, ¿no es cierto?, con los 4 pétalos del loto. Y bueno, y ahí vamos a ir entrando en ese detalle, que ahora no es el caso de dar la clase, pero, pero para que se entienda que la sonoterapia tiene directa relación con estos conceptos, porque eh, cada chakra tiene una vibración diferente según su desarrollo, también según su función. Ya los chakras inferiores obviamente tienen funciones diferentes de las que tienen los chakras superiores, y se pueden desarrollar más o menos dependiendo también de la personalidad de la persona y de sus vivencias. Entonces hay una interconexión completa entre el interior y el exterior, y que va en este sistema de energético que llamamos chakras, ¿no es cierto? Y los cuerpos sutiles. Y dentro de los cuerpos sutiles también las distintas eh, teorías que tiene la tradición védica para explicar estos cuerpos sutiles, ¿ya? Porque, claro, podemos hablar de un sistema simplificado de 4 cuerpos, o uno mucho más complejo de 7 cuerpos sutiles. Entonces ahí yo quiero que los alumnos tengan esta visión, y también escojan la que más les convenga o la que más les resuene para hacer sus diagnósticos con radiestesia, además de la aplicación de la sonoterapia. Porque tal como decía David, eh, bueno, él cuando hablaba de la música, yo no soy experto en el tema propiamente tal de musicoterapia y sonoterapia, pero cuando uno hace meditaciones guiadas y todo eso, la música influye mucho. Cualquiera sea la técnica, ya sean meditaciones cabalistas o
o de yoga, ¿no es cierto? Uno se va metiendo en una música, bueno, la música, si tiene un patrón rítmico, te va llevando a ciertos estados emocionales, pero cuando uno a veces está, por ejemplo, meditando con gong, que son sonidos, ¿no es cierto? Es otra la experiencia, creo yo, desde mi punto experiencial. No sé en la, la teoría cómo podría explicar esto mejor, pero siento yo que son experiencias diferentes, que te llevan a otros estados. ¿M? Entonces, bueno, eso es lo que puedo aportar. Obviamente dentro de la teoría de los chakras vamos a hablar de sus desequilibrios, vamos a ver técnicas para equilibrarlo y armonizarlo, ¿no es cierto? Y si nos da el tiempo, vamos a profundizar un poquito en lo que es el tema de Kundalini, que no se conoce mucho, y a lo mejor ahí les traigo un invitado especial, pero eso está por verse. Bueno, eso básicamente es lo que me toca a mí dentro de este módulo de anatomía energética del ser humano. Hay una parte que la vamos a hacer, no sé si en conjunto o no sé si voy a participar yo también o por lo menos asistir de oyente al módulo de la sesión transversal, pero bueno, ahí vamos a ir organizándolo. De todas maneras, como te contaba, bueno, vamos a ver. Después David también nos va encuadrar toda esta teoría de chakras desde una perspectiva, desde la psicología propiamente tal. Entonces ahí yo creo que ya con eso vamos a tener una base sólida para poder implementar, ¿no es cierto?, la terapia de sonoterapia, valga la redundancia, con un enfoque más clínico, de manera de poder dar una evaluación, un diagnóstico y entender mejor los procesos que tiene, en este caso, el paciente, ¿no? No sé si lo dije bien, David. Eso. Gracias, Renata. No sé, David. ¿Lo dijo bien o no? Mejor imposible. Ya. Eso. Bueno, me gustaría saber cuántos son los profesores, son todos, bueno, por lo que estuve viendo eran de distintas áreas, porque, Sí, por ejemplo, tú eres psicólogo, Renata es abogada, pero es experta en áreas de terapia, claro. pero vi que había Un- una diversidad de sí, es de un tremendo profesionales. plantel, es un tremendo plantel de, de profesionales y bueno, también esa era la idea que lo hablábamos como que pudiese haber un especialista de cada tema para dictar cada uno de los módulos. Yo sé de los chakras, pero la Renata sabe mucho más que yo. Entonces, lo que ella puede aportar es mucho más valioso finalmente para los estudiantes, los alumnos que vayan a tomar el diplomado y por otra parte después para las personas a los que ellos van a hacerle terapia, en el fondo para eso uno estudia, ¿cierto? Como para saber más uno, pero finalmente para tener más herramientas para poder brindar. Entonces, este diplomado, claro, tiene un corte internacional, lo llamamos porque van a haber docentes de distintos países, no solo de Chile. Va a estar acreditado por Bueno, una yo UTEC, conozco a ¿cierto? Sebastián, que hace Tú muchos conoces años al que no. Sebastián, sí, y yo lo reencontré hace poquito porque él también me inició en Reiki hace muchos años y Qué bueno. ahora lo encontramos porque se está dedicando a la sonoterapia también, está haciendo cursos de mindfulness, entonces la idea en el fondo del diplomado es darle este enfoque clínico, ¿cierto? Yo de repente digo como aterrizado, como concreto, como esto es la sonoterapia, teóricamente, en la práctica tal cosa. Entonces, aquí las personas que estén interesadas pueden pedir este folletito donde sale todo con harto detalle, los objetivos generales, los objetivos específicos, generar una mirada crítica, desarrollar la manera inicial. Pueden escribirnos en el chat el link. Yo creo que Claro, mejor envía el link. y aquí, por ejemplo, esta es lo que a mí me gustaría mostrarles, quizás como para ir, no sé si terminando, no sé cómo estamos de tiempo, pero el diplomado en el fondo, estas son las temáticas Nos o queda tiempo. Por si alguien si quiere alguien quiere hacer hacer preguntas, que preguntas. las puede levantar manito o Eso. escribirlas.
La estructura en el fondo es esto, el programa en general, porque está detallado después con los días, con los horarios, va a tener tres unidades. La primera unidad es una unidad más bien general, donde se va a hablar de las terapias y la salud complementaria, la historia y los modelos de la musicoterapia, la anatomía energética, ¿cierto? Porque después todo va a ir a la base, lo demás adelante se va a hablar de los chakras, se va a hablar, entonces necesitamos un inicio, tener un concepto general y como para todos de qué es lo que vamos a entender por los chakras, esto que nos está hablando la Renata, la visión desde la psicología que yo he estado trabajando y los fundamentos de la sonoterapia, que esto lo va a hacer un amigo, un profesional de México, que él tiene el Instituto Internacional de Sonoterapia en México, un tipo muy capo que se está dedicando hace mucho tiempo a sonoterapia, y él va a dar ese módulo. Esto es todo en términos generales. Después la unidad 2 va a tener como los fundamentos de abordaje clínico en la terapia, los marcos éticos y profesionales también, el posicionamiento del terapeuta, en el fondo, cómo nosotros nos relacionamos, desde dónde nosotros vamos, cuál es la mirada como terapeuta, en el fondo, que vamos a tener para enfrentar la terapia, y la evaluación y también derivación, cuándo es necesario derivar. Y eso yo siento que esto es como el aspecto como medular también del aspecto clínico. Giselle Nachar es una psicóloga, fue compañera mía de la universidad y lleva más de 10 años trabajando en sistema público en un COSAM. Entonces, conoce las problemáticas como de salud mental, sobre todo, y todo el sistema de la psicología y cómo Tiene derivar, la cuándo práctica en derivar carne afecto, viva ahí ya. la tiene. Y es Sí. muy psicóloga, pues eso es lo que me gusta, que es una persona que igual es como tiene esa visión de repente, bueno, pero, y a mí siempre me cuestiona, ya, pero David, ¿cómo es esto? Ah, ya. Entonces, le va a dar todo ese aspecto también como centrado o aterrizado desde donde también poder Cable tierra. ir sustentando también esta terapia y dándole también como el posicionamiento que yo siento que requiere la sonoterapia. Y finalmente, la tercera unidad ya es netamente ya todo de sonoterapia, instrumentos utilizados en la sonoterapia, que eso lo va a hacer el Eso, Sebastián. qué bueno que mencionaste ¿qué Sí, tipos de instrumentos ocupamos en, porque mostraste uno, pero sí, todos los instrumentos sirven? todo sirve y aquí incluso Sebastián nos va a enseñar a construir la utilización de elementos que pueden ser sonoros, como de repente no solamente instrumentos, sino como utensilios o cosas que se puedan utilizar que generen sonido y que a su vez esos sonidos nos generen algo y se pueda utilizar también como un recurso sonoro musical. Él trabajó, por ejemplo, estuvo haciendo una experimentación en el Centro Benenson, Chile, que también está siendo como, como colaborador acá en el diplomado, el Centro Crisol, y ahí él tiene todo un estudio y trabajo de los instrumentos que se utilizan. Por lo general tiene que ver con instrumentos étnicos, como conocidos como más ancestrales, tambores, didgeridoo, cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo, flautas, campanas, pequeños sonajeros, todos esos instrumentos que nos conectan con cosas más ancestrales y los nuevos como elementos que tienen que ver como con estos instrumentos que son hand drums, tongue drums, unos que parecen como un platillo volador que se van golpeando también se utilizan mucho, pero también metalófonos, kalimba, etcétera. Cualquier instrumento que nos pueda generar una experiencia sonoro musical, gongs también. Entonces, aquí vamos a hablar netamente de los Chofar, instrumentos. ¿Cómo? chofar, te digo. Ah, La voz en el contexto terapéutico, métodos receptivos de musicoterapia, que esto lo va a hacer un profesor de acá de la Universidad de Chile, va a hacer este módulo del postítulo de musicoterapia, el Nico Munizaga, que él también es experto en sonoterapia digital. Yo tengo mi también. Ahí estamos, ahí está listo para que tome el el diplomado. curso. Conciencia corporal y la fenomenología aplicada en la terapia, que eso también le va a dar otro profesor de la universidad. Entonces, estos son los ramos transversales. Eh, Ahí se me puso como oscurito. No sé si se Mm, ve. ¿Se sigue viendo se bien? sigue viendo, pero un poco más claro. Lo voy a compartir de nuevo. Mm. Eh, Se nos fue la Carla también. Se fue. Estoy Ah, acá. y de repente Ahí no te está. vi más. No, es que fui a buscar, mira, Ah, Ahí estamos listos. ah. igual lo tengo. Dame un segundito, que no sé qué pasó. No sé qué Por eso te pasó. preguntaba, entonces sirven
tipos de Sirve. instrumentos, ya sean de aire, percusión, cuerdas. Percusión, de vientos, de cuerdas, claro. Eh, y bueno, eso es la estructura del diplomado, pero además en el diplomado vamos a dar seminarios complementarios optativos, que la gente que toma el diplomado los va a poder tomar, que esto ya son temáticas específicas, que como le vamos a dar al diplomado la estructura como un énfasis como a la sonoterapia y al aspecto clínico, estos son seminarios complementarios que van a ir colaborando o apoyando eso medular, que tiene que ver, por ejemplo, que el César Pavés va a dar este módulo de instrumento y alfarería precolombina, por ejemplo. Terapia con tambor va a dar el Claudio Villegas, yo voy a dar el cuencos tibetano y su uso terapéutico, sanando a través de la voz, Bueno, y ahí sonoterapia puedo y recomendar música de la India, el libro que claro, sacaste de ahí cuencos tibetanos. pasando la propaganda. El Mauro de Sí. María, por ejemplo, un músico, compositor argentino que es sequísimo y tiene todo un trabajo desarrollado, va a dar este módulo que van a ser también hartas horas de música y emociones. Eh, Sonoterapia grupal con niños y en contexto no terapéutico, por ejemplo, una colega, la Viole, que hace de repente matrimonios y eventos donde se incluyen como recursos desde la sonoterapia, terapia no verbal venezoniana, y este es un doctor que es un magíster en neurociencia. Finalmente, él va a dar este último seminario complementario de neurociencia y música. Entonces, todos estos seminarios complementarios van a ir, valga la redundancia, complementando la estructura, lo medular del diplomado, porque claro, quizá hay personas que les interesa la sonoterapia, pero no como en la estructura, no necesariamente va a estar sonoterapia y música de la India, porque en términos clínicos eso quizá no importaría tanto, quizá, pero como complemento es fundamental, o sea, sirve mucho tener estas otras visiones. Eh, y aquí, bueno, Mira, tú David, acá, me estabas bueno, preguntando los docentes. Aquí están sí, todos los es que docentes. acá llega una consulta, dice, Vanina dice, ¿habrá algún ítem sobre el diapasón y los puntos de acupuntura? Buscamos algún profesional. De hecho, la Valentina Moyano, que es una colega, psicóloga también, que va a dar el Alquimia de la Voz, que va a dar el taller de la voz. Yo le pregunté por qué ella sabe de diapasones, pero lo mismo, no sabe a profundidad como la terapia con diapasón, y como nosotros deseamos darle como que cada profesional sea experto en su área, no pudimos encontrar a nadie en habla hispana que pudiese dar el módulo. Solamente gente como ingleses. Ella conocía, tenía, entonces eso nos complicaba y no pudimos incluirlo en esta, al menos en esta versión, en una persona. Por lo mismo, porque claro, ella decía que ella quizás podría darlo, pero como el foco es que ella es experta en la voz, conoce de los diapasones, etcétera, lo utiliza, pero no es experta. Entonces, por eso tuvimos que restarlo en esta versión, porque nuestra idea es como darle que cada profesional sea experto en el tema. Entonces, diapasones no va a haber en esta oportunidad. Gracias, David. Bueno, y aquí están también los profesores que tú me decías. Aquí está una profesora que estuvo a cargo del postítulo de musicoterapia de la Universidad de Chile mucho tiempo, Silvia Andreu, que me escribió el prólogo del libro de Cuenco. El profesor Daniel Muñoz también, que es de la Universidad de Chile. Rodrigo Quiroga, tiene un magíster ahí en la Universidad de Melbourne en musicoterapia. Va a dar también el módulo de musicoterapia receptiva. La Giselle Nachar, que es mi compañera que trabaja aquí en COSAM hace mucho tiempo. El licenciado de México, Jorge Vargas, que va a dar el seminario de los fundamentos de la sonoterapia. La Vale, que va a dar todo el seminario. Van a ser 9 horas de cómo utilizar la voz en la terapia, ¿cierto? Ahí estoy yo, estoy más joven, con el pelo más corto, el David Silva, la Renata, que nos va a dar todo el tema energético, Seba, ahí ¿cierto? está Seba. El Seba Cisternas, que también él trabaja hace mucho tiempo también con todo lo energético, hace clases de mindfulness en universidades, y él va a estar a cargo también de un ramo Bueno, yo transversal A Seba lo conozco, bueno, se me va a caer el carnet, pero hace como 30 años atrás con los grupos de budismo, de ahí budismo. estuvimos con varios lamas, bueno, ahora Khenpo, Tenzin, Lama Chanspa,
eh, Dalai Lama y así un montón de varios monjes, así que de allí viene mi, pero no lo veo yo creo que muchos años. Ah, Sí, no, estuvimos juntos hace poco, pero por online, pero personalmente no lo veo hace años, así que si lo ves, yo muchos saludos para él. cuando lo vi, hoy me alegré tanto al verlo porque es una persona tan maravillosa, como que uno está cerca de él y como que te genera algo muy bello. Bueno, el Ignacio, que también está ahí dirigiendo, como coordinando a los profesores, es profesor de música. El Nico Munizaga, que él es sonidista, ingeniero en sonido, y se dedica a toda la sonoterapia digital. Entonces, y acá, bueno, los seminarios complementarios. El doctor Eloy, que va a hacer el seminario de neurociencia y música, sonoterapia y música de la India, ingeniero en sonido también desde Colombia, Gustavo, tambor terapéutico, ahí estoy yo de nuevo, el instrumento de alfarería precolombina, el César, el Sebastián Murget, que también es musicoterapeuta, y Lo bueno, conocí aquí por está el Pedro Mauro. Engel. Sí, ahí es como él le hace clase. Y aquí estamos, y eso, ahí están todos los docentes y los colaboradores que tenemos, las personas que participen también en el diplomado, van a poder tener descuentos en estas tiendas, en las tiendas Unísono, y que son especialistas que venden instrumentos en sonido luz, que hacen tambores chamánicos, como van a tener descuentos en instrumentos, y también aquí los colaboradores en los cursos y talleres que hagamos también van a tener hartos beneficios la gente que tome este bello diplomado. Así es. Bueno, Es. para ir cerrando, si hay alguna otra consulta, Renata, ¿quieres dar algunas palabras? Eh, bueno, agradecerte una vez más la invitación y a todas las personas que nos han escuchado. Ahí en el chat dejé la página web, en todo caso es diplomadosonoterapia.cl. Ahí está toda la información que David ha estado explicando y desplegando también en el PDF, en la página web. Y obviamente pueden comunicarse con nosotros para cualquier consulta o duda que tengan, esperando que este diplomado sea todo un éxito, porque realmente David le ha puesto mucho amor, así que nada, pues, los esperamos en el diplomado que empieza en marzo, ya no queda poquito, así que vayan inscribiéndose y animándose a tomar este hermoso diplomado de sonoterapia, porque realmente va a estar muy bueno con todos estos profesores capos. Consulta, ¿Mm? ¿esto es presencial y también online o es online? Solo online. Online Ya, para, como van a haber profesores de otros países, la idea es que puedan todos tener la posibilidad de tener las clases con ellos. Así que por eso lo hicimos de corte online. Habíamos pensado hacerlo una versión híbrida, pero ahí van a perder la oportunidad de, no sé, pues por ejemplo, el Jorge que está en México no iba a poder venir acá a Chile a dar la clase entonces al final lo hicimos todo online. ok. Mira, acá están diciendo cuánto tiempo dura el diplomado. Dice acá de marzo a diciembre del Sí. 2023. Bueno, 9 meses. chicos, muchas, Re- muchas gracias. Yo no sé si tienen algún como para interiorizar, si hay alguna bibliografía que ustedes recomienden como para iniciar, bueno, aparte de los libros de Oráculo del Sonido y Cuencos Tibetanos de David, no sé si hay otros que recomienden como para poder uno empezar ahí a, ¿no? Yo eh, aquí tengo unos libros que son muy buenos. Permiso que me pare. Este fue el último, este es el último que compré, que está en Busca Libre y es súper bueno, es súper completo, se llama Medicina del Sonido. Eh, es muy completo, es gordito, así que tiene harta información, tan como los del profe Mario Sabán. Bueno, no tan, pero es muy bueno para introducirse. Sale toda la información general, toda la información, un recorrido histórico desde los instrumentos, algunas técnicas. Y yo ese le recomendaría si alguien quiere adentrarse como en la sonoterapia en general. Em, Esa es mi, sí, mi recomendación de hoy. tal vez antes de terminar, Carla, contestar la pregunta. eh, ya, David ya lo contestó. No, no he dicho nada. Ah, sí, los requisitos de aprobación. Eso estaban preguntando.
Sí, 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 ya hay una monografía, sí, se entrega una monografía al final. sí. Va a haber una monografía al final del diplomado. No es una tesis de pregrado, no es una tesis de magíster, es una monografía donde las personas puedan al final del proceso poder dar cuenta de escribir, quizás sistematizarlo un poco toda la información. Siempre ayuda mucho escribir, nos ayuda a centrar, ¿cierto? A introducir mejor todas las ideas. Entonces, Bajar la principalmente por eso vamos a información. pedir. Además que la OTEC nos pide una evaluación, nos pide una como asistencia, como va a estar validado por un OTEC, tenemos que tener también evaluación, un sistema de evaluación. Así que esa va a ser una monografía al final de los 9 meses. David, te piden el autor del libro que acabas de mostrar. Sí. Bueno, Es, igualmente yo creo que yo personalmente Puedes también voy dejar de a... sí, compartir pantalla para que nos veamos y si quieran alguien más, como por para supuesto. dejar la posibilidad de si que alguien quiere hacer consulta, abrir cámara, micrófono. eh, Sí, lo que estaba diciendo era bueno, que en cada módulo cada profesor va a ir recomendando libros para profundizar. Por lo menos en mi caso yo lo voy a hacer así. Eh, pero dale con el autor, David, antes de que... Sí, ahí lo puse ya en el chat. Ah, ya, David Villar. A ver, David Villar es el autor. Medicina del sonido de David Villar Liu Sheng. Ahí está. Ese mismo. Bueno, no hay más consultas, vamos a ir cerrando. O Angélica, ¿quieres preguntar? ¿No? Ah, ya. Saludar nomás, ya. Bueno, Ok. chicos, Bueno, muchas, besos. muchas gracias. Y estaban preguntando por los valores, pero no sé si pueden hablarlo o que se comuniquen con ustedes mejor. Sí, se pueden comunicar ahí a la página web y le mandamos toda la información detallada para no tirarla así como tan a la rápida. Se puede pagar en cuota, hay distintas formas de pago, etcétera. Así que ahí pueden escribir al diplomado de sonoterapia, sale ahí como el contacto y llega un mail y le enviamos toda la información. Bueno, Mejora. Así la tienen en el correo y la pueden meditar con un poco de musiquita. Ya, ya chicos, ya, muy un beso buenas enorme. noches. Y bueno, esta grabación la pueden ver otra vez en YouTube de SOT 22 Concepción. Así que lo comparto ya hoy día en la noche y mañana ya va a estar en las redes. Que estén muy Muchas bien. gracias. Gracias, Muchas chao Carla, gracias. chao David, chao a todos, que estén muy bien, bendiciones.